La crisis financiera no parece disiparse. Hace unos días, uno de los empresarios más importantes de nuestro país, el dueño de Mercadona, Juan Ros, dijo que 2011 sería mucho peor que 2010. El paro llega a cifras récord y no parece tener trazas de disminuir. A este panorama se suman dos hechos fuera de nuestras fronteras que pueden complicar aún más la situación que vivimos: la crisis de Libia y la catástrofe de Japón. Hoy en la tertulia económica de Periodista Digital nos acompaña Luis Solana y Vicente Martínez Pujalte para hablar de estos temas y de muchos otros más. Bueno, bienvenidos a Periodista Digital, es un placer tenerlos con nosotros. Y bueno, el primer punto que queremos tratar es la crisis que existe en el norte de África y principalmente en Libia. ¿Cómo puede afectar la situación que se está viviendo ahí en nuestra economía? No, yo creo que hay ahora que hablar de una superposición de problemas. Es lo de Libia con el norte de África y lo de Japón, porque todo va a afectar. Yo preveo una situación de subida de tipos de interés. Japón va a emitir mucha deuda y para todo el proceso de reconstrucción, y esto tensionará al alza los tipos de interés. Y España tiene un problema con Libia, y es que le compramos el 13% de nuestro petróleo, eso lo compramos a Libia. Y va a haber tensiones en el precio del petróleo y además un problema de abastecimiento si no se arregla pronto el problema libio. Yo creo que además Japón, que es el tercer comprador de petróleo del mundo, como las centrales nucleares se paren, tendrá que producir energía con petróleo e incrementará también la compra y por tanto más tensiones en los precios del petróleo. Yo veo una situación ahora muy compleja y que a nosotros nos va a afectar porque en un momento donde España debería estar yendo al albur de lo que está haciendo Europa y empezando a dinamizar un poco la economía, como nos suban los tipos de interés en un contexto de inflación alta, es que podemos volver a crecimientos hasta incluso negativos. Bueno, yo separaría todos los problemas, acumularlos, nos llevaría a la melancolía, porque claro, una situación de tan mala suerte como global, como estamos viviendo en estos momentos, sí me gustaría dejar a los que escuchen, lean o oigan este programa una puntualización. No es verdad que de eso tenga la culpa Rodríguez Zapatero. Lo digo porque está en el ambiente de eso. Bueno, encima de que este señor gobierna, encima Libia, no sé qué, encima Japón. Hombre, vamos a separar las cosas. En este momento, el norte de África está en ebullición de una forma distinta en cada país. Yo creo que esto también es muy importante que lo tenga todo el mundo muy claro. En Egipto me da la impresión que ya han encontrado su Adolfo Suárez y su Gutiérrez Mellado. Cuando se habla mucho de la transición española como modelo, no hay que olvidarse de una cosa muy importante. La transición española es imposible de entender sin una persona del sistema que traiciona al sistema y sin un general que decide que está dispuesto a obedecer al poder civil. Esa doble circunstancia que en España la personifican Gutiérrez Mellado y Adolfo Suárez, en Egipto se empieza a dar ya. Hay un general, por otra parte no olvidemos que desde que reinó el rey Farouk, siempre han mandado los generales organizados en un grupo que se llama los jóvenes militares, siempre han gobernado detrás de las bambalinas y directamente al frente en Egipto. Por lo tanto, yo diría que Egipto empieza a tener un camino que nos debe dar esperanza. Digo porque ha habido una entrada como muy pesimista y es verdad que todo pinta regular, pero algunas cosas empiezan a pintar algo mejor. Igual pasa en Túnez. En Túnez no hace falta buscar el general. Ali Bey había destruido a las Fuerzas Armadas, funcionaba sobre todo con policía y no es complicado que las pocas Fuerzas Armadas que quedan estén tomando ya el poder de una forma solvente. ¿Qué nos queda? Libia. En Libia se ha cometido un error de apreciación por parte del mundo occidental. Probablemente el único cínico en todo esto ha sido Berlusconi. No sé si se fija todo el mundo en que no ha movido un dedo en todo este tiempo, porque probablemente era el que
suponía que la capacidad de reacción de Gaddafi era mucho más alta de lo que se pensaba. Es decir, que un movimiento simplemente desde Bengasi de ciudadanos, bueno, cuando se tienen aviones y carros de combate, pues puede ocurrir que el triunfo de las masas no sea tan fácil. Nos va a quedar Libia, pero efectivamente Libia es muy importante. Yo no creo que sea el más importante. Creo que Egipto define la región. Lo que pase en Egipto va a definir de muchas maneras la zona. ¿Por qué? Pues porque si se encontrara una solución a la española, que me parece un buen modelo para Egipto, habría mucha más tranquilidad en las cancillerías que ven, no nos engañemos, que aquí hay mucho cinismo, con mucho miedo que Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Libia se desestabilicen, porque estamos hablando probablemente del 30-40% del petróleo del mundo. Entonces esto ya son palabras mayores. Claro, y bueno, ¿ustedes creen que el gobierno de Zapatero y bueno, la ministra de Asuntos Exteriores están actuando correctamente con la crisis que hay en el norte de África? ¿Están respondiendo como...? Yo decía aquí nuestro compañero Solana que la culpa no la tiene Zapatero, y evidentemente la culpa de lo que pasa en Libia no la tiene Zapatero. Me alegra coincidir. Ni la culpa de los terremotos, ni siquiera de la crisis internacional que hemos vivido. Zapatero tiene la responsabilidad de responder a la situación internacional. La responsabilidad de un gobierno no es provocar que el mundo no haya ni terremotos, ni que en el mundo no haya problemas geopolíticos. La responsabilidad de un gobierno es preparar al país y dar respuesta a esas situaciones. La responsabilidad de Zapatero en la crisis internacional no ha sido que la ha provocado, ha sido que ha respondido mal. Esa es la responsabilidad de Zapatero. ¿Cuál es la posición del Partido Socialista o del gobierno socialista en la crisis del norte de África? Yo creo que al principio fue de desconcierto. No en balde es que el presidente tunecino y Mubarak, el presidente egipcio, estaban en la Internacional Socialista, se sentaban con el Partido Socialista, y al principio pues fue de desconcierto. Es decir, la propia Internacional Socialista, no solo Zapatero, pusieron tierra por medio a velocidades inverosímiles, ¿no? Pusieron tierra por medio, los echaron de la Internacional Socialista, se pusieron al frente de los que daban de los movimientos ciudadanos. Yo creo que es de desconcierto, y la ministra de Exteriores en Libia está como desconcertada. Un día dice que no hay que intervenir, otro día dice que hay que intervenir militarmente. Yo veo desconcierto, aunque también es verdad que es muy fácil hacer crítica desde fuera. Y es muy fácil hacer crítica cuando uno no está en el gobierno. Cuando uno tiene la responsabilidad de tomar una decisión en medio de este mare magnum del norte de África, pues es más difícil. A ver, en fin, yo no soy político, y por lo tanto me cuesta muchísimo tener la agilidad que tiene un profesional de la política como el señor Martínez Pujalte. Pero hombre, no digamos que el gobierno de Zapatero está desconcertado, porque claro, es que se nos puede olvidar que Gaddafi regaló un caballo a Aznar. Es decir, buena relación tendrían. Es decir, que no cualquier cosa. Pero sí. Quiere decir que todos los países... Si es que España le está vendiendo armas a Gaddafi hasta hace 4 días. Pues entonces no busquemos, por eso digo que es difícil tomar una decisión. Si yo ya lo he dicho. Primero se pincha un poquillo y luego se dice que es difícil. A ver, es difícil sin pinchar. Y mirando a las claras, el objetivo fundamental, que son los intereses de España. Yo con para la ministra de Exteriores tengo discrepancia. Y digo muy claramente que es lo que hecho en falta. Un pacto de política internacional en estos momentos entre el PSOE y el PP. Es sorprendente que cuando los retos son los que se han descrito, los costes de todo esto para España pueden ser los que se han descrito y otros muchos que podríamos citar, no haya inmediatamente una petición de cualquiera de los dos, porque los dos en este tema pueden ser actores. ¿Por qué no hay una declaración del presidente del gobierno llamando a Moncloa, a Rajoy, para decirle: oiga usted, director, jefe, presidente del partido de la oposición, ¿por qué no hablamos de qué podemos hacer juntos? Y también puedo decirlo, ¿por qué Rajoy no coge el teléfono esta tarde y llama y dice: oye,
como ha dicho el señor Martínez Pujalte, está Libia, está Egipto, está Bahrein, está Qatar, está Japón. Oye, ¿no sería, estimado presidente, hora de que charlemos un poco? Yo, sinceramente, creo que está faltando. En uno, porque le debe dar, supongo, apuro que parezca que pide socorro. Y en otro, porque como está convencido de que el año que viene llega presidente del gobierno, nadie hace un gesto generoso cuando la situación de España es la que es. Pero yo digo, la política internacional no da un voto. Entonces yo estoy absolutamente de acuerdo que esto requiere que se siente todo el mundo. Y aquí ha habido gente muy importante en España, con unas relaciones internacionales extraordinarias y que debería participar en la fijación de la posición de España. No solo el PSOE y el PP, aquí hay gente que ha ocupado cargos internacionales muy importantes, desde aquí Javier Solana, Rodrigo Rato, ministros de Exteriores que han conocido muy bien los problemas, como pudiera ser el propio Moratinos, o los ministros que han estado del PP, Piqué, y que deberían entre todos participar en la fijación de una posición de España en este contexto internacional. Es muy importante. Es que Argelia está a un paso y Argelia nos suministra bueno, no sé si me equivoco, pero creo que es el 35% del casi gas, el 40% del gas que consumimos, y está al lado. Creo, con un oleoducto, por cierto, pasa por Marruecos. Y creo que hay temas políticos para pelearse los partidos y para enjuiciar la labor. Podemos hablar de la economía, podemos hablar del paro, podemos hablar podemos hablar de Gürtel, o podemos hablar de lo que sea, pero creo que en el tema de la fijación de una posición de España en el contexto internacional habría que sentarse. Y yo creo que no solo los partidos, también los españoles que han conocido muy bien los problemas mundiales. Eso es mi opinión, desde luego. ¿No creen que a lo mejor tiene que ver que España está esperando una respuesta conjunta de la Unión Europea para ellos posicionarse? O sea, que no se atreven a ver, en general, en política internacional, para un país que pertenece a la Unión Europea, es dificilísimo, por no decir imprudente, tomar decisiones solas. Hay un ejemplo en estos momentos clarísimo. Francia, que ha reconocido en un gesto complicadísimo desde el punto de vista del derecho internacional a una gente que está en Bengasi, teóricamente la oposición armada a Gaddafi, ahora está dudando de si ha hecho bien o ha hecho mal y está siendo criticada por Alemania y por muchos otros países. En cambio, yo creo que la ministra de Asuntos Exteriores ha hecho muy bien en subrayar la importancia que ha tenido que la Liga Árabe haya dicho que vale la pena crear una zona de exclusión aérea sobre Libia. A mí me parece una posición que no es reconocer, que es, insisto, es complicadísimo desde el punto de vista del derecho internacional, porque no se sabe muy bien qué institución hay ahí organizando y a dónde llega, etcétera, etcétera. Pero lo de la zona de exclusión aérea, a mí no es que me parezca importante, es que si no se adopta esa decisión en horas, el triunfo de Gaddafi es seguro, porque puede ser que tenga 6 aviones, pero es que eso, la capacidad que tiene de aterrorizar, de operar y de destruir, es infinita, porque enfrente no tiene absolutamente nada. Bastaría la creación de una zona de exclusión aérea para que el tema quedara más equilibrado. Yo me inclinaría a que fuera esta línea, que por cierto es la que ha adoptado la ministra de Asuntos Exteriores, la que adoptase oficialmente en España todo el mundo, el poder y la oposición. Bueno, la ministra ha dicho eso y ha hablado de intervención militar y ha hablado de... pero bueno, la ministra ha dicho varias cosas. No me parecen malas ninguna de ellas. Algunas de ellas contradictorias entre sí. Pero bueno, la Unión Europea tiene que tomar una posición conjunta y la Unión Europea se juega su futuro internacional, porque yo lo de Sarkozy, con todo mi respeto hacia el presidente francés, adoptando una posición unilateral, a mí me parece que no es el camino, porque no puede ser que la Unión Europea tenga múltiples voces en el contexto internacional,
porque así no vamos a ningún lado. Y de hecho ya Alemania le ha reconvenido al presidente francés y le ha dicho que hasta aquí podemos llegar. Si nos hemos dado un contexto europeo con una, entre comillas, comisaria de Asuntos Exteriores, vamos a fijar una posición conjunta, y sobre todo en problemas que es que los tenemos muy cerca, y yo creo que Italia, España deben ser los que más reclamen la posición conjunta con el norte de África. Es que Argelia está a un paseo en barca. Curioso, nos van a regañar, señor Mateo Pujalte, seguramente Alfonso Rojo nos regañará, porque estamos coincidiendo, uno del PP y uno del PSOE en Periodista Digital, y eso, no sé, tengo la sensación que a Alfonso Rojo no le gusta mucho. No, yo es que creo, honestamente, creo es que yo también lo creo. Es que creo que esto no da un voto. Me encanta el que pudiéramos salir diciendo también, ¿no? que estos temas, pues hombre, el dogmatismo por cada parte no está existiendo en esta mesa, y me alegra mucho. La política exterior no da un voto, además. Es que yo creo que la política exterior es en España no da un voto, pero es que además, sin embargo, sí que tiene una repercusión brutal internamente. Claro. Entonces creo que con esto son cosas, y esta crisis son cosas para ser muy prudentes. Es que España, después de la que hemos pasado con la crisis económica, que ahora que podíamos nos encontramos con una situación muy inestable geopolítica y con una situación pues a ver si el señor Martínez Pujalte, que tiene poder político, puede decir a sus jefes que hagan un esfuerzo. Es buena señal, porque eso quiere decir que es una necesidad de diálogo. Está claro que entre los dos partidos es en necesaria. Política internacional yo soy convencido que en general siempre los países realmente estables y con democracias instaladas hace mucho tiempo, jamás hay diferencias cuando cambian los ministros de Asuntos Exteriores o los presidentes del gobierno. Es decir, hay unas constantes en grandes países. No sé, como la política histórica del Reino Unido, bueno, no cambiaba porque fueran los conservadores y los laboristas, los liberales, según la época histórica en que ocurriera. No se cambiaba. Pues había el tema imperial, había la idea de dominio del continente desde lejos, qué sé yo, una serie de cosas. Estados Unidos es exactamente igual. En general se mantienen unas líneas maestras que de vez en cuando, obviamente, hay matices y aparece Bush y matiza algunas cosas, pero no pequeñas. Pero en general se puede seguir una línea muy clara. Y en Francia exactamente lo mismo, salvo movimientos tremendos como fue el abandono de Argelia por parte del general de Gaulle, que originó toda una crisis del sistema. En general, Francia también lo mantiene. España, yo creo que deberíamos luchar con el ejemplo para conseguir que nuestros dos grandes partidos mantuvieran unas líneas maestras muy parecidas, que no es imposible, y se está demostrando, y mal que le pese a algunos. Hombre, hay una cuestión en política internacional, está claro que es necesario un consenso, pero hay otra cuestión que está creando bastante conflicto ahora, que es las medidas que ha tomado el gobierno de Zapatero. Una de ellas es la de la reducción a 110 kilómetros por hora como medida para ahorrar energía. Me imagino que en esto... Perdona, directora, desde luego, si en algún caso esto sí que es confundir el tocino con la velocidad, no puede ser más claro que este ejemplo. Es decir, si estamos hablando de política internacional, Japón, pasar a los 110 de velocidad, ha sido como una el que manda es el que manda, yo no digo nada, pero dejo caer eso del tocino y la velocidad. A mí me parece... Esto lo hemos hecho un poco porque, con toda la crisis que estaba pasando en Libia, como medida para el gobierno, para ahorrar esa energía, ha sido reducir a 110 kilómetros. Entonces, yo creo al ser una medida nacional, el gobierno si el gobierno de España o el ministro de Industria cree que la respuesta a la crisis de Libia es reducir a 110, pues en fin, pues Dios lo tenga en su gloria. Pero no creo que esa sea la respuesta adecuada. No sé si se consume menos o no se consume menos. En cualquier caso, el consumo menor es insignificante. Yo y es otra cosa, ya es de consumo doméstico. Tengo un respeto intelectual a Miguel Sebastián. Lo digo siempre que hablo de Miguel Sebastián. Creo que cuando era analista económico se equivocaba en las previsiones, pero era un buen analista económico, es un buen economista. No es de los que
tiene menos background de formación de las personas que están en el gobierno. Y creo que le pierde las ocurrencias que tiene. Creo que cuando su análisis económico lo quiere concluir en una ocurrencia, se pierde. Si su análisis económico, España tiene un problema de suministro energético, España tiene que tener un programa de eficiencia energética, todo eso, que es un buen análisis, cuando dice, y ahora vamos a conducir a 110, o ahora vamos a cambiar las ruedas, pero no hay ruedas para cambiar, o ahora le regalo una bombilla, o ahora no me pongo la corbata, creo que esas conclusiones que son ocurrencias desvirtúan el análisis que él hace, que suele ser más riguroso. Y con eso creo que soy ponderado. No me meto mucho, pero las ocurrencias no me gustan. Bueno, yo no defiendo por sistema a nadie, ni de mi partido, ni del gobierno de España. Yo creo que efectivamente puedo coincidir en una cosa. No ha habido una definición global de en qué consiste generar una cultura del ahorro de energía. Ese hubiera sido esencial. El leitmotiv, que además es algo que España necesita como parte de su cultura de vivir, ya no de convivir con la dificultad energética. Hoy, en general, en España hay que saber que no es posible, mientras el origen de la energía sea energías fósiles fundamentalmente, no puede ser que dependamos de una manera tan tremenda y en consecuencia que no tomemos medidas sobre el consumo general, es decir, que haya una cultura del ahorro de energía. Dicho eso, a continuación se pueden adoptar las medidas que sean, pero detrás de un gran titular, ¿qué es lo que ha faltado? El gran titular. ¿Y por qué creo que ha faltado? Y voy a intentar ayudar al gobierno, porque el gran titular no lo puede hacer el ministro del ramo. Y el gran titular lo tiene que hacer el presidente del gobierno. Y eso ha faltado, una presentación global, pues llamando a Moncloa, a Cepsa, a Repsol, a Iberdrola, qué sé yo. Lo mismo que se reúne con los empresarios más importantes dentro de poco, y lo hizo hace poco, y lo aplaudo muchísimo, porque escuchar a los que se están realmente batiendo en primera línea de la crisis, que no es el gobierno, son los empresarios, a mí me parece muy buena idea. Pero para ser creíble el titular de ahorremos, tenía que haber citado, por ejemplo, buscar un escenario cualquiera. ¿En qué escenario podía haberlo hecho? Pues eso, convocando, por ejemplo, a las grandes empresas que generan medios de consumo energético de todo tipo, por ejemplo. Y ahí hubiera hecho el titular, señores, hay que ahorrar energía. Y ahora vendría el ministro del ramo y diría, por ejemplo, compren ustedes bombillas de bajo consumo, por ejemplo, que vayan más despacio, por ejemplo. Y ahí vendría una serie en que estoy seguro, bueno, que habría ideas también desde el PP, pero seguro, porque cada uno tiene una experiencia. Si el problema es querer hacer de la política una ocurrencia. Eso es el error, en mi opinión, de Miguel Sebastián. Miguel Sebastián, el error es que cuando se sienta, él era economista jefe del BBVA, es que no viene de la nada, y te pueden gustar o no gustar las previsiones que hacía de economía. Había economistas que le decían que siempre fallaba, pero era economista jefe del banco y hacía unos análisis económicos rigurosos. Y el problema es que te sientas en una silla del Consejo de Gobierno y no puedes convertir la actividad política en una ocurrencia y decir, ya mañana lleno los titulares de los periódicos, porque eso, y más en una fase donde la gente, hay 4 millones y pico parados, 4 millones y medio largos de parados, cuando te estás en una situación de crisis, cuando las empresas cierran, dices, oiga, la gran ocurrencia es 110, pues la gente se lo toma a broma. Y eso es lo que le ha pasado. ¿Sabe lo que pasa, señor diputado? Que no hace daño. A ver, parece catastrófico el discurso hecho así. Ocurrencias, ninguna de esas ocurrencias hace daño. Es muy importante también. Es decir, pueden generar irritación. Yo acabo de defender la idea de desorden. Es decir, yo creo que eso hay que hacerlo dentro de... Pero ninguna de esas medidas hace daño. Dígale a los talleres de neumáticos qué les ha pasado
en la última semana y media con los neumáticos? No les ha hecho daño, simplemente no han podido vender todavía Ni neumáticos uno. porque no había. No, pero Pues es ya que había está. gente que a lo mejor se Pero iba a no ha hecho cambiar. daño. Bueno, había gente que se iba a cambiar en los neumáticos y dice, oiga, vamos a esperar a esos neumáticos que me van a dar con el plan Renove. Pues esperará. Y entonces los talleres han parado su actividad. No, hombre, no. Es decir, no. Para su actividad. No, le digo ninguna de estas una medidas realidad es dramática. Ninguna. No, ninguna es dramática. Pues ya está. Pero que para el taller de neumáticos de mi Coloquemos pueblo, cada cosa en su sitio. pero para el taller de neumáticos de mi pueblo no le ha venido bien que el gobierno anuncie una cosa que no se puede cumplir. Bueno, se cumplirá, estoy seguro, dentro de un año. días. Pero bueno, y en ese momento funcionará. Pues que los temas catastróficos son los que son. Y los temas anecdóticos son los que son. Estos son una serie de anécdotas que acabo de coincidir en que no es bueno gobernar con anécdotas porque falta la categoría. La categoría es, señores españoles, tenemos que ahorrar energía. Y luego vengan las medidas que se quieran, que luego ya se podrán calificar de lo que sea. Pero ninguna de estas medidas ni va a aumentar el paro, ni va a generar problemas, ni va a ser contraproducente. Pero ninguna. ha dañado la credibilidad del gobierno, ¿eh? Eso sí que te lo digo. Bueno. Y pues, eso peor para el gobierno, mira, pero mejor para el PP claro, y peor para el gobierno. Pues, pero ha dañado la fenomenal, credibilidad del pues gobierno. estupendo. Yo tengo una cuestión, señor Solana. ¿Usted entonces cree que Zapatero hubiera tomado estas medidas de ahorro energético aparte de la crisis que hay en el norte de África o que ha sido consecuencia? Lo siento, pero es que es clarísimo que, a ver, para la ciudadanía ahora es muy fácil de entender por qué se adoptan unas medidas. Tomar medidas a palo seco en política es complicadísimo. Yo creo que el único país de Europa, insisto, el único país de Europa que ha sido capaz de tomar medidas cuando la crisis empezó a enseñar las orejas ha sido Alemania, que todos los demás han ido esperando a que se ocurrieran fenómenos determinados. Hablo de la crisis en general. Ahora, en esta que tiene que ver mucho con la energía, por cierto, ha subido, pero no tampoco tantísimo, estamos a $114 22%. Aproximadamente, y el mix del consumo de energías en España hace que esa cantidad del 22% no sea el 22%, sino mucho menor. Pero a lo que voy, este es el momento en que la ciudadanía va a entender perfectamente que se le digan que no se puede vivir en una sociedad de consumo de energías fósiles como la que estamos teniendo. Es imposible, hay que ahorrar. Y eso, lo que pido es, lo que hubiera pedido, es que se haga primero la gran explicación de que eso es necesario y luego se arbitren todas las medidas que luego ya pueden ser brillantes, mejores o peores. Insisto, ninguna mala. El desastre mayor que ha tenido en los últimos 50 años, uno de los desastres mayores de la economía española, fue cuando ya en el posfranquismo se quiso una subida del petróleo, trasladar a los ciudadanos bajando los impuestos para que los ciudadanos no notaran que había un problema en el suministro de petróleo. Eso produjo una catástrofe. Es decir, oiga, pero no gobernaba ni el PP ni el PSOE. No, estoy hablando del posfranquismo. Digo porque no se puede. Ya, es que anda uno siempre muy receloso de que cuándo le echarán la culpa a Zapatero. No, yo le he echado la culpa a Zapatero de lo que se ha echado, pero que simplemente es de la respuesta uno recela. Yo se le he echado la culpa a Zapatero de la respuesta a la crisis económica. Oiga, yo me circunscribo a lo que me circunscribo. Y lo que digo es que con un problema de subida del petróleo, tú no puedes dejar a los ciudadanos al margen de ese problema, porque si tú quieres ocultar el problema, te estás equivocando. Y si quieres que le eche la culpa a Zapatero de algo, yo le puedo echar la culpa a Zapatero de que en la crisis internacional quiso que los ciudadanos no se enteraran a través de un aumento del gasto público. De eso sí que le echo la culpa, porque eso sería mutatis mutandi, muy equivalente a decir sube el petróleo y yo bajo los impuestos y eso se produce un lío. Puede ser. No tiene nada. No, es una posición. El británico, I see your point. Ya veo cómo piensa, pero no me llevo ninguna sorpresa, es así. Y siempre es bueno que haya diversidad. Es un diputado disciplinado y me parece lo lógico, vamos. Claro. La verdad que es una pena porque tenemos poco tiempo y bueno, la verdad que son temas que son a lo mejor para tratar con más profundidad, pero es inevitable. Yo quería centrar esta tertulia en la crisis del norte de África y de Libia, pero es inevitable hablar de Japón.
una catástrofe que ocurrió el 11 de marzo. Y bueno, pues la verdad nos gustaría saber qué opiniones tienen ustedes sobre también lo mismo, las consecuencias económicas, esta caída que está teniendo la bolsa de Tokio y las consecuencias económicas que vamos a ver los españoles. Se ha parado, se cerró la bolsa de Tokio. Hoy ya debemos estar en la noche japonesa casi, y por la mañana en Tokio se cerró la bolsa cuando caía un 14%. Esto no va a ser gratis para la economía internacional. Lo que no sabemos es la dimensión, porque es que yo he visto al primer ministro japonés hoy hacer unas declaraciones donde él tampoco es consciente todavía de cuál es la dimensión de la crisis. Y no es consciente, no por falta de transparencia del gobierno japonés, es que la situación se ha puesto muy complicada en Japón. Es decir, no solo ha sido el terremoto, no ha sido las catástrofes naturales, es el maremoto y la repercusión que tienen 4 o 5 centrales nucleares, que hablábamos de 3, luego de 4, luego parece de 5. Esas centrales se pararán. Japón tendrá un proceso de reconstrucción que tendrá que emitir deuda pública. Estamos hablando de un país donde la deuda pública es el 200% del PIB. Que en España estamos mal, decimos, y tenemos el 60%. Estamos un país sobreendeudado. Es verdad que gran parte de la deuda la tienen los propios japoneses, pero es un país que va a tener que emitir deuda, que va a tener que acudir al mercado internacional de petróleo para comprar. Es un país que va a parar exportaciones probablemente, que las importaciones van a frenarse en principio. Y hay países europeos, España exporta poco a Japón, pero Alemania exporta mucho a Japón. O sea, yo creo que es pronto para hablar de crisis, pero va a repercutir. Y desde luego lo que sí se ha puesto encima de la mesa es un problema, y es de temor a las centrales nucleares. En España habíamos superado un poco el debate nuclear y hemos vuelto a resurgir, porque es lógico que la gente tenga temor. Es decir, Merkel lo que ha hecho, un poco por lo nuclear y un poco por las elecciones de Baden-Württemberg, es decir, oiga, se para lo del plan de energía nuclear. Bueno, eso también es un problema que en España también tenemos que saber dar ese debate sin demagogia, pero sabiendo que a los ciudadanos esto les preocupa. A mí me parece de nuevo este encuentro realmente importante, porque la coincidencia vuelve a ser total. Es decir, primero, que va a producir un trastorno a la economía del mundo, segurísimo. No en balde, es la tercera economía del mundo, con muy pocas diferencias tras la China. Por lo tanto, estamos hablando de una pieza fundamental en cualquier modelo que se quiera de economía global, que eso es lo que no hay que olvidarse. Estamos con una dificultad de evaluar. Vamos a ver, un país que todavía no sabe cuántos muertos ha tenido, ¿cómo va a saber cuántos destrozos se han producido? Si las compañías de seguros están que les tiemblan las piernas porque todavía no pueden ni figurarse cuánto les va a tocar pagar, o si tenemos el modelo español en Japón, que no lo sé, de consorcio de compensación de seguros, es decir, que el Estado es responsable cuando son catástrofes, que es bastante probable que sea algo parecido, ¿cuánto va a tener que pagar el Estado japonés en los destrozos que nadie en este momento puede medir? Bueno, ¿cómo vamos a ser capaces nadie de tomar exactamente la medida de cómo nos va a afectar? Es prácticamente imposible. ¿Que nos va a afectar? Sin duda. ¿Que va a ser importante? Sin duda, porque se han parado las fábricas de coches, por ejemplo. Las importaciones se están complicando porque muchos puertos están afectados, aeropuertos afectados. Bueno, no digamos ese tema, que no es central todavía, pero que puede serlo dentro de poco, que es el debate sobre la energía nuclear. Es que hay países como Francia que, aunque se rompan las 3 centrales, y mira que digo una burrada, tiene que depender de la energía nuclear, porque Francia no puede vivir sin la energía nuclear. El 60% probablemente de la energía que consume Francia viene de centrales nucleares. No solo eso, Areva, que es una de las empresas más espectaculares, por cierto, presidida por una mujer y gestionada por una mujer, de las empresas más espectaculares de Europa, es la mayor
creadora de centrales nucleares del mundo, yo creo que más que General Electric. Bueno, ¿cómo es pensable que esta tragedia que ahí se intuye no tenga consecuencias en todo lo que significa la energía nuclear? Alguien ha pedido, y lo han hecho, por cierto, con una curiosa coincidencia, los dos partidos, tanto la señora Cospedal como el señor Alonso, han dicho, bueno, en caliente es mejor no hablar. Mire, es inútil. La ciudadanía está hablando de este tema. No se engañe nadie. Están hablando los que tienen centrales nucleares y los que optan por un cementerio nuclear. Ojo, porque este tema, que tiene una incidencia muchísimo menor, una peligrosidad muchísimo menor, también, y si no, al tiempo, se va a ver afectado en los debates que vengan cuando toque decidir dónde diablos se instala el cementerio nuclear español, que es imprescindible hacerlo, porque no podemos estar mandando a Francia todos los días los residuos, que por cierto cada día nos cobrarán más, y después de Japón todavía más. Por lo tanto, que lo de Japón va a ser importante, indudable. Que hoy es muy difícil mesurarlo, es también seguro. Vamos a esperar, y también en este tema, hombre, aquí ya las coincidencias entre los dos partidos comprendo que son muy difíciles, pero algún guiño no estaría de más, porque aquí nos podemos ver en días muy amargos si Japón se tambalea más de lo que ya se ha tambaleado. Total, no, estoy de acuerdo, porque es que Japón es un problema hoy a escala mundial, y claro. yo creo que la comunidad internacional está expectante, pero en los próximos días, mucho me equivoco, o vamos a ver varias cumbres multilaterales para dar respuesta a lo que ha sucedido en Japón. Lo que pasa es que yo creo que la comunidad internacional está esperando, es decir, oiga, vamos a esperar a que el presidente japonés primero tenga capacidad de evaluación de lo que le ha pasado. Es que esta mañana decían que mañana se esperaba un terremoto, no se sabe con qué intensidad, en Tokio, como consecuencia del terremoto anterior. Entonces, vamos a esperar, pero la comunidad internacional ahí sí que va a dar una respuesta, y además yo creo que en los próximos días veremos que hay reuniones multilaterales del máximo nivel. Pues bueno, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerles aquí. Es una maravilla ver cómo han estado de acuerdo en muchos más puntos. Pero podemos hablar de los seres y ya no sé qué. Claro, bueno, ha sido un poco un debate de política internacional, aparte de los 110 kilómetros por hora, que eso haya sido volver a nuestro territorio. Y bueno, pues señor Martínez Pujalte, señor Solana, esta es su casa, Periodista Digital, y muchas gracias por haber venido aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.